es otro de los importantes, y posteriormente continuaremos con las grasas. ¿Listo? Entonces, así como hacer un recorderis, la grasa. Por ejemplo, el deporte donde digamos que no necesite tanto una intensidad superior, podemos cargar. ¿Ah? No porque en larga duración se puede usar una intensidad superior. No confundamos lo de larga duración con intensidad. Entonces, por ejemplo, podría ser el curling. ¿Qué? Curling. ¿Qué es eso? ¿Han visto ese deporte de invierno que lanza una bala y va en la ¿sí? Y empiezan a hacer así como un escoba. ¿Lo han visto? Bueno, ese deporte es chistoso. ¿Qué pasa? No, los que barren. Pero sí, básicamente se trata de barrer la pista de hielo para que la bala, que es una bala de una piedra especial que se hace en una isla del mundo, que pasa por el hielo, la idea es que encaje en un punto en específico. Ese es como tal el objetivo del deporte. Es de larga duración, pero no implica alta intensidad. O sea, hay toda una estrategia alimentaria como el ayuno, la grasa, el tratamiento de carbohidratos, se puede usar. ¿Listo? Eso. Pero los que escalan montañas también que tienen un ritmo suave, van subiendo. Sí, pero es peligroso. Voy a explicar por qué. Porque si estás escalando montañas, tienes que estar altamente concentrado. Si no estás acostumbrado al consumo de grasa como principal fuente alimentaria, un dolor de cabeza o un mareo a alturas de 30, 40 metros puede ser mortal. Entonces, por la intensidad, sí, pero por el caso se debe analizar bien. Pero sí. Entonces, digamos que deportes que tengan intensidades inferiores al 55% del VO2 máximo, pueden usarse las grasas como una fuente de energía principal. ¿Sí? Físico-culturismo también puede ser, aunque eso tampoco podría ser ni así. ¿Sí? Si nos permitimos una bibliografía que están haciendo unos alumnos por acá en la U, ¿sí? Así a general. ¿O me equivoco? No. Entonces, están analizando los chicos de cómo son las estrategias alimentarias en ese tipo de deportistas, en un estudio de caso. Y se ve que en la fase de volumen, pues obviamente los carbohidratos van a ser primordiales, pero en la fase competitiva van a bajar, van a reducir, pero aún así no van a ser predominantes en la dieta. Va a pasar a ser más predominante la proteína. ¿Sí? Entonces, depende del deporte. Pero obviamente es un deporte que no estamos hablando de que en la competencia va a trabajar a altas intensidades, ni en larga duración. ¿Sí? O me equivoco, pues básicamente si hay contracción muscular, por eso sí es bueno que haya creatina como suplemento para que no les den calambres, pero básicamente no hay como una alta intensidad tal en la participación competitiva del deporte. En el entrenamiento sí hay, pero en la participación competitiva no hay. ¿Sí? Entonces, sí, como esa parte introductoria, como les decía, generalmente el carbohidrato va a ser la principal fuente de energía. ¿Sí? Entonces, estas diapositivas aquí se ven súper borrosas. Dios mío. Hay mucha luz y no se pueden apagar. Vamos a ver si. No, pues, ese es mejor. Un poco, ¿cierto? Entonces, recordar generalmente eso. Tenemos simples, carbohidratos complejos. ¿Sí? Obviamente una de las principales fuentes de energía van a ser la glucosa, la lactosa, ¿okay? Carbohidratos de rápida absorción para la mayoría de deportes. Los complejos sí se van a usar, ahorita lo vamos a ver en la presentación, pero digamos que no va a ser tanto para acción rápida, porque obviamente
se van a generar en su absorción. ¿Para qué más creen que sirven los carbohidratos? ¿Quién pueda decirme un comentario, un pensamiento o una opinión de algunos en este espacio? Aparte de proveer energía. Sí, provee energía, pero también nos ayuda en la fase de recuperación. ¿Sí? Nos ayuda mucho en la fase de recuperación también. Los carbohidratos, por lo general, no son para acciones coenzimáticas, es solo para proveer energía, pero sin otros micronutrientes no podrían funcionar. Entonces, por eso el balance es adecuado. Ustedes notarán que para la mayoría de deportes de resistencia, la principal fuente de alimentación van a ser carbohidratos. Siempre. ¿Sí? Podrán encontrar bibliografías donde recomiendan que con menos cantidad de carbohidratos puede generar un efecto positivo, pero no se llega a un consenso todavía. Muy bien. Entonces tenemos un repaso aquí general. La tendencia salival va rompiendo sus enlaces en la boca, ¿sí? Para empezar a absorber los carbohidratos. Es como un repaso entre la parte de absorción, ¿sí? También depende del tiempo de contacto y el sistema digestivo va a ionizar los carbohidratos para posteriormente, pasando del estómago al intestino, hacer la absorción, ¿sí? Yo creo que ustedes están familiarizados con el término de la luz intestinal, si lo recuerdan, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, para hacer un repaso general, porque son términos de los que vamos a estar hablando, recordemos que la luz intestinal es el espacio en el que está el bolo alimenticio, el nutriente dentro del cuerpo, pero aún no ha sido absorbido dentro del organismo. ¿Listo? ¿Todos claros hasta ahí? Aún no ha sido absorbido dentro del organismo. Es decir, por ejemplo, si yo me como una pila, una batería, la batería entra a mi cuerpo, pero siempre se mantuvo en la luz intestinal, nunca fue absorbida por mi cuerpo, porque sale enterito, ¿cierto? Pasa derecho, ¿sí? Entonces por eso decimos que se mantiene en la luz intestinal, ¿ok? Lo mismo pasa con fibra. Por lo general la mayoría de la fibra no se suele absorber, y algunos alimentos que hasta se suelen ver en las heces, el maíz, el grano entero del maíz. Entonces siempre pasa por la luz, nunca ingresa al organismo, ¿okay? Eso no pasa con los carbohidratos. Los carbohidratos, proteínas y grasas sí pasan de la luz intestinal al organismo, o pasan por el enterocito del intestino. Ahora, otro caso es que si ya tenemos alguna patología asociada o algún caso de intolerancia alimenticia o alguna alergia alimentaria, ahí tampoco va a ser absorbido, va a pasar por la luz. ¿Listo? Entonces tenemos que la amilasa pues, es básicamente el primer punto de absorción de carbohidratos. ¿Cómo? Sí, la amilasa Una duda. ¿Quién habla? Yo. Ah, Lo que usted está hablando ahorita del maíz, o sea, no hay nada de ese compuesto, algún tipo de sí. almidón que se absorba, Sí, solo claro. la celulosa y la lignina es la que. Exacto, o sea, pero lo que pasa es que cuando comes el grano completo, ¿sí? Es difícil que se absorba. Es decir, por ejemplo, cuando te comes una arepa, tuvo un proceso de molienda, ¿sí? Para que sí se absorba bien el almidón. Pero cuando te comes una mazorca entera, no tiene un proceso de molienda. Entonces por eso pasa derecho, el grano. ¿No me entiendes? completo, una Completo. absorción. Listo. Pero en ese caso, por eso, esa pregunta es importante, muchachos. Por eso, también es muy importante la forma en la que hago el consumo del carbohidrato. ¿Sí? No es lo mismo comerme un banano
¿sí? A comer una papilla de banano o un gel de banano, ¿sí? Porque tuvo un proceso, ¿sí? Una desnaturalización de carbohidratos. Por ende, la absorción va a ser más rápida, ¿sí? Uno puede hacer que un alimento sea más o menos saludable dependiendo de los procesos que lleve. Ejemplo, digamos que yo tengo una leche con fruta, ¿cierto? La fruta y la leche tienen carbohidratos. Ahora voy a comer la fruta con la leche y la voy a licuar. ¿Listo? ¿Ok? De ahí tuvo un proceso. Luego ya tengo, como digamos, un batidito ahí, un jugo muy interesante. Ahora pueda que yo le aplique un poco de calor para que se concentren más las azúcares. Tiene otro proceso. Entonces cada vez que tenga un proceso más, va a ser más fácil la absorción o va a ser más calórico, porque la concentración de azúcares va a ser más presente. ¿Sabes? Sí, cuando va a producción. Por ejemplo, cuando hace una mermelada. Por eso, porque el cuerpo no puede absorber tan rápido. Exacto. Pero en otra parte de la comida, una pasta y se solo le cómo se comporta de manera diferente en la disciplina. Era lo mismo, tenía supuestamente la misma fibra, Y por los procesos. Sí, es por los procesos. Pero como estamos hablando de deportistas, ¿sí? Puede que no sea algo no saludable, puede que sea algo necesario. Pero va el contexto. Si es una carrera donde necesito carbohidratos en el momento, pueda que sí sea una estrategia positiva. ¿Sabes? Sí, que le decía Profe, que con el maíz, que le dice que el maíz no sé cómo lo digamos pasaba derecho, ¿cierto? Entonces, si una persona, digamos, tiene ansiedad o está en déficit o lo que sea y consume maíz, eso no le da una suma calórica ni de nada, pasaría derecho. O sea que podría ser muy comunista, ¿no? Pero tendría que comerse el entero porque más que es otro proceso también. Sí, básicamente, o por ejemplo, pero por ejemplo, uno lo mastica, pero no es la tanta Es que carbohidratos. por eso yo preguntaba que si Pero no entra tanto carbohidratos. Listo, no entra tanto Por carbohidratos. ejemplo, para la crispeta, que Ah, no, pero Con la cripeta sí. porque ya está. porque como más come nomás en una masa. Ay, ¿quién sabe? ¿Cómo así? La hierve y se la se la come. come. Sí, porque la no sé qué más alternativa Pero es que no podemos meditar bien. si le da mucha ansiedad, Claro. como maíz. Una buena estrategia. No. Boris, pero La entonces, el aporte de ahí de los carbohidratos Es inferior. Sí, hacer por ejemplo un plan de alimentación con una persona que tenga obesidad, sugerir una estrategia como esta Sí. puede ser que Sí, puede ser una opción positiva. ¿Sí? Por eso, calóricamente hablando, cuando uno manda mazorca de arroz, pues obviamente la mazorca va a ser más liviana, con toda su carbohidratos. Y los otros carbohidratos. Porque si la porción de maíz son como 8 cucharadas, como 90 gramos, una porción, una vaina volumen, una El buena volumen, pero porción. la preparación como es. Obviamente si es servida, Y la arroz que lleva. Pero igual el maíz era ¿Sabes qué lleva? Y que absorbe grasa la sobre todo si es va a seguir ahí, también depende del tiempo de cocción. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te doy una pasta, es la misma pasta, ¿sí? Pasta larga, pues. Si yo te doy una pasta larga y la dejo 12 minutos a ebullición, no es lo mismo que yo la deje 20 minutos en ebullición, ¿cierto? La absorción de carbohidratos va a ser más fácil, ¿sí? Cuando sea mayor el tiempo de cocción. ¿Listo? Por eso siempre, para uno enviar una alimentación a un diabético,
y que bajen en carbohidratos, tratar de mandarle alimentos que no sean de alto índice glicémico. ¿Listo? Por eso se recomienda la pasta al dente. ¿Qué es pasta al dente? Que sea el término que diga el paquetito, que por lo general son de 9 a 12 minutos. Y ustedes van a notar que la pasta, cuando está al dente, no se llega a cocer del todo. Tiene una parte un poquito dura. Y esa es la parte que no se absorbe bien. Y ahí tiene menos carga glicémica. ¿Listo? Por eso me Pasa da mucho mucho tipo de la elaboración. masificación. Ah. Pues por ejemplo, con el tema de los maicitos, la masificación. También depende de la masticación. Porque ya que mastica mucho. La mayoría de personas no mastican bien. No. Pero todo eso nosotros se lo explicamos. O sea, la idea es que trague entero. No, pero así que es fácil. Que no pase que la pastilla. Pero no me va a decir, ¿se va a quedar un minuto masticando? No, va a decir. Le tienen que decir, no se coman la mazorca, tómense la No, tampoco así. Bueno, entonces tenemos que los consejos los llevan a unos sacáridos, luego pasan al estómago, donde el pH del estómago activa la enzima de los carbohidratos, activa la enzima, y pasa posteriormente al intestino, donde la amilasa pancreática y las disacaridasas terminan de absorber algunos, de naturalizar algunos carbohidratos, y para después hacer un proceso de absorción. ¿Listo? La mayoría suelen ser hidrolizados hasta glucosa, pero dependiendo del tipo de mezcla de carbohidratos, depende si va a ser más efectivo o menos efectivo. Ahorita vamos a ir más adelante viendo sobre eso. Entonces vamos a ir como por partes. ¿Listo? Vamos a ir como por partes. Entonces tenemos fuentes importantes: sacarosa, lactosa, almidón. Con la lactosa es muy importante aquí hacer contar este tema, ¿sí? Porque, bueno, no muchas personas pueden consumir lactosa, ¿cierto? Y a veces nosotros queremos obligar a que la gente consuma lactosa, ¿ok? Porque la leche es buena, y sí es buena, pero no todo el mundo puede consumir leche, ¿sí? Entonces eso es bueno que lo hagan siempre en la encuesta alimentaria, ¿ok? Siempre. ¿Listo? Por ejemplo, si ustedes tienen un deportista que está en un equipo de fútbol y hace una minuta para todo el equipo y tienen lácteos, es un gravísimo error que no hayan hecho una encuesta alimentaria a la persona que no puede consumir lácteos, o que haya uno en el equipo que no pueda consumir lácteos. ¿Qué pasaría si esa persona consume el lácteo en términos nutricionales? ¿Qué pasaría? Inflamación, distensión, puede generar Gases, distensión abdominal, ¿qué más? puede generar incluso diarrea. Y uno importante también. Mala absorción de pronto del carbohidrato. Mala absorción, pero ¿por qué? Por la intolerancia a la lactosa. Es que no tiene Lleva no tiene un la signo sí. clínico. Lleva un signo clínico. ¿Cuál sería? La intolerancia a la lactosa. Sí, uno más de los que ya dijeron. Sí. Es un signo, no es un signo. Es que Es un signo. es un signo. Alergia. No, eso es para sí. El colon, que se irrite. No, porque tú no puedes ver si está irritado el colon. Pues sí lo puedes ver, pero sí pueden decirle o ver si le dio diarrea. ¿Cierto? Sí, pero pues sí, diarrea, básicamente. Si le da diarrea no puede entrenar. Si le da diarrea, por ende no absorbió bien los otros nutrientes, no solo los carbohidratos, proteínas y grasas. ¿Sí? Entonces, básicamente, si él era el delantero estrella del equipo, tiene 10 jugadores. No tiene Profe, 11. y si es una sola persona, ¿qué tan viable sería alactazar? No. Solo si es una sola persona del equipo. No, pero con él se puede individualizar. Individualizan el plan. O le mandan una estrategia alimentaria disciplinada. No, no le pueden mandar, pero a ese paciente específico le dicen, usted en ese momento va a consumir algo distinto, porque lo van a joder, es que no va a rendir bien. Sí, te entiendo, pero digamos, como
nuestra gestión todo es válido individualizar, en el sentido de que, bueno, tenemos un equipo de 30 jugadores, 5, no, pues no pueden tomar, es mejor individualizar o definitivamente. No, para eso sí, con hacer un plan. Que le reemplace los nutrientes que quieren meter en la parte del plan. O sea, no perjudicar a todos. No, tú puedes mandarle a todos. Es que ustedes ahí se van a dar cuenta en práctica que es un trabajo muy pesadito trabajar con selectividades. Porque inclusive hay equipos de fútbol donde exigen que cada plan sea distinto para cada jugador. Ahí sí no importa si es intolerante, si tiene cada plan. Entonces, se puede decir que es un camello pesadito. Porque tiene que hacer para el equipo completo, porque podría ser 5 jugadores, contando suplentes y extras, reservas, para hacer un plan de alimentación completo a cada uno. ¿Sí? Entonces, eso depende del equipo donde vayan a estar. Muy bien. Entonces, tenemos que primero empezamos por la boca, la amilasa salival, empieza la digestión de los almidones, ¿sí? Las secreciones gástricas, entre el 30 y 40% de los alimentos se convierten en maltosa, ¿sí? Luego pasamos al intestino delgado, donde la amilasa pancreática, ¿sí? Empiezan, pues, la amilasa se convierte en maltosa, y las variedades intestinales contienen enzimas como lactasa, sacarasa, y acá empezamos a componerlos a monosacáridos para procederlos a lactosa, sacarosa y maltosa. ¿Listo? Posiblemente se absorbe, terminan en glucosa con mayor frecuencia, y el 80% de las calorías proceden de los carbohidratos. ¿Listo? En algunas generalidades. ¿Sí? Los productos finales son unos sacáridos que pueden ser absorbidos. ¿Listo? Es importante de que ustedes saben que los intolerantes no tienen enzima lactasa, pues para poder absorber estos alimentos, por ende pues les causa un poco de mal. ¿Qué pasaría si un deportista les dice yo soy intolerante al gluten? ¿Ustedes qué decisión tomarían o qué le educarían a ese paciente en el término de carbohidratos? Se le diga, no, es que yo no puedo consumir carbohidratos porque soy intolerante al gluten. Es el germen de trigo. Entonces, ¿qué no podría comer? Pastas de trigo, porque hay pasta y galletería, pan, pero hay muchos alimentos. Eso es muy importante porque a veces tenemos la dificultad de que no sabemos qué es el contenido. Listo. Con respecto a la lactosa, en cambio, ahí voy a dejarles una bibliografía en Moodle donde muestra la cantidad de lactosa dependiente del alimento lácteo. Entonces, por ejemplo, es bueno para tanto los intolerantes como para los que son tolerantes, ¿cierto? Porque los que son tolerantes, entre mayor cantidad de azúcar tengan, mejor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la leche en polvo tiene mucha lactosa, mucha. El helado también. La leche condensada obviamente tiene mucho, porque pasa por un proceso de calor, entonces los azúcares se concentran más. La leche entera, la leche lactosada sigue teniendo lactosa, ¿sí? Más o menos el 95% termina con el 5%, pero tiene lactosa. El yogur tiene más o menos el 10% de lactosa, ¿sí? Y ya por último se van deliberando entre los quesos madurados, no queso fresco, no queso cheddar, no queso... Bueno, el queso mozzarella depende, porque el mozzarella real es de búfala. Entonces cambia un poco el tipo de contenido de carbohidratos. ¿Sí? La estructura química cambia, por ende pueda que sí puedan usarlo, pero habría que hacer el ensayo y error. Y ya por último, el que no tiene nada de lactosa, bien hecho, el kefir. ¿Listo? Como por si ustedes dicen, quiero darle lácteo igual, pero que no tenga lactosa, podemos usar el kefir. Y la estrategia positiva de esto es que tiene probióticos. Todos los yogures tienen 10%. Sí, casi no bajan de eso, porque son a base de la misma, del mismo proceso. Entonces no se concentra tanto, no se elimina tanto. Perdón, sí, el yogur griego tiene un poco menos, pero no recuerdo bien el porcentaje. Pero se les va a pasar la bibliografía para que la revisen.
Pero el suelo también tiene lactosa. Sí, el suelo. El suelo Es también el que tiene. se siente como Pero tiene, un poquito, la pero tiene. caseína. Sí, tiene lactosa. ¿Y qué? La caseína, que es lo que. La proteína de leche de vaca. Pues porque no tiene mucha caseína. Sí, pero sí, porque tiene un poquito de carbohidratos. Pero ya se la Si en la etiqueta llegan a ver que dice 0% de carbohidrato, puede que lo puedan usar. Bueno, pero si tiene carbohidrato, ese carbohidrato no va a ser de otra cosa, sino que va a ser de las cosas. ¿Listo? Entonces es como para que lo tengan presente. Muy bien. Entonces, vamos a empezar ahí con la dirección de los hidratos de carbono. En el intestino vamos a ver que los flujos magnéticos 15-30 minutos posteriores al vaciamiento del quimo pasan la maltosa con disacáridos, pasan la amilasa pancreática, empiezan a romper los enlaces 1 alfa 1,4 y posteriormente la amilasa 1,6 glucosidasa empieza a romper las ramificaciones alfa 1,6 como para empezar a romper esos carbohidratos pequeños para convertirlos en glucosa. Básicamente un proceso de absorción general de los carbohidratos. ¿Listo? ¿Por qué empezamos a hablar sobre la absorción? Porque uno tiene que saber bien cómo más o menos empiezan a absorberse los carbohidratos para posteriormente hablar sobre recomendaciones, estrategias, etcétera. Muy bien. Aquí podemos ver. Pero te devuelves un momento por ¿Ah? ¿De qué? Porque por eso no le va a compartir. Sí. pero se demora. Sí, la voy a compartir. Sí. Pero- Les comparto el mismo día, sí, pero se pero las cuando comparte termine por la allá clase, 3 ¿ok? más. O sea, si hoy falta de clase, no se la vamos a compartir hoy, pero la vamos a hacer mañana. ¿Sí? ¿Listo? Listo. Continuando, acá podemos ver ese proceso de la luz intestinal cuando va a pasar por el intestino. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo está en la parte del estómago, el proceso. Tenemos un anidor complejo. Miren que aquí está la zona donde está hablando. Luego ya en el intestino se van rompiendo esos enlaces hasta llegar a glucosa para posteriormente por el enterocito pasar al torrente sanguíneo. ¿Listo? Una vista general muy sencilla. ¿Ok? Muy bien. La absorción depende de la concentración de carbohidratos en el músculo intestinal, pero es un proceso que no consume energía. También depende del tipo de intestino que tengamos. Eso es nuevo. Si el intestino está jodido, va a ser mal. ¿Okay? Si le dan otra carga de carbohidratos. Otro caso, si el atleta por X o Y motivo fue a cierta competencia, ¿sí? No sé, se fue a Turquía y estaba en Colombia y cuando llegó lo que se comió en el avión le dio diarrea, ¿sí? Le dio diarrea, le afectó mucho. Cuando le dio la diarrea, el intestino se va a encontrar irritado. Por ende, hay que tratar de hacer una estrategia alimentaria en la que no sigamos promoviendo inflamación del intestino para después tratar de que el día de la competencia pueda consumir altas cantidades de carbohidratos. Porque si no va a seguir con diarrea toda la participación. ¿Listo? O sea, aquí tenemos un poquito de imagen. ¿Cómo se va adaptando el flujo sanguíneo? Pues, porque cuando ya hay una actividad física, el flujo sanguíneo se cambia, ¿cierto? Entonces la distribución y el bombeo de sangre va a ser diferente en cada hora. Entonces la adaptación al intestino, ¿cómo se va dando a medida que uno va incorporando carbohidratos? Listo, muy buena pregunta. ¿Quién le responde? Ustedes lo vieron el semestre pasado, no van a decir que no. Listo. Nosotros vimos un poquito sobre fisiología gastrointestinal en el lista 1. Ahí la adaptación depende del entrenamiento de vaciamiento gástrico y del consumo de carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de deportistas tienen que hacer un entrenamiento de consumo de carbohidratos para que eso se pueda dar. Porque sí, es cierto, la vasoconstricción en el intestino, en el estómago, se reduce cuando uno hace ejercicio. ¿Sí? ¿Qué pasa cuál es una de las adaptaciones que se está creyendo que sucede?
las arruguitas, esas aquí en el enterocito, pueden ser mayores, ¿sí? Para que la absorción sea más efectiva, ¿sí? No, hoy se me quedó marcador, pero básicamente una persona con un intestino malito, esto sería más pequeño, estas son más largas, ¿sí? Por ende la absorción puede ser mejor. Otra cosa, la producción de ácido, ¿sí? Para ir descomponiendo el carbohidrato en el estómago, sin necesidad de hacer tanta movilidad, ¿sí? Pero eso se genera con entrenamiento. Si tú consumes más o menos 300 o 250 gramos de carbohidratos o 400 gramos de carbohidratos por día, es un poco difícil, tienes que aumentar un poco más el consumo de carbohidratos. Y en entrenamiento. Ahora, si el atleta no come carbohidratos mientras entrena, tampoco se va a dar. ¿Sí? Tampoco se va a dar. ¿Ah? Hay que ayudarlo en el entrenamiento a que consuma durante para que eso se pueda dar. ¿Sí? O sea, así solita no se va a dar. ¿Listo? Es importante tener en cuenta también, depende del deporte. No todos deben comer durante, pero eso lo vamos a hablar más adelante. ¿Listo? Entonces tenemos acá, como decía, las velocidades del intestino delgado aumentan la superficie de contacto y absorción de alimentos. Entonces, estas son las velocidades, ¿sí? Ese es el tubo intestinal que está compuesto por vellosidades, ¿sí? A mayor velocidades, mayor absorción, sin necesidad de motilidad, ¿ok? Motilidad, referencia al movimiento, ¿ok? Esos son los que aumentan la absorción del carbohidrato, ¿sí? También, sí. Si nos retomamos a las clases pasadas, los probióticos ayudan también a la protección del intestino, ¿sí? Puede que el intestino esté comprometido, puede que las velocidades sean menores, ¿sí? O que siempre consuma alimentos que le produzcan diarrea, por ende las velocidades se están desgastando. Y ahí, por más que le demos carbohidratos, lo que vamos a promover es que siga teniendo diarrea, ¿listo? O poca absorción. Entonces, eso es lo que uno tiene que proteger al atleta de que eso le suceda, de que tenga un intestino muy saludable, ¿sí? A mí me gustaría que todos ustedes, antes de comenzar con cualquier cosa, es educarlos por la salud intestinal, porque ese es el punto de partida para la salud muscular, todo lo de salud neural, sí. Profe, ¿cómo hacen los deportistas, pues en este caso, que no que tienen una ingesta muy baja de carbohidratos? Ahí, en ese tema, pues como en el intestinal, ¿empieza a funcionar de manera diferente o...? Bueno, hay algo que sí es importante mencionar. Primero vamos a tocar bien la pregunta de... Vamos a organizar primero. Entonces, ¿qué deportista? Deportista de resistencia, por ejemplo. Un deportista de resistencia es muy difícil que no consuma carbohidratos, que tenga muy poco consumo de carbohidratos. O sea, no sería un buen deportista de resistencia. No existe caso. Pero pongamos el caso de que existe, ¿cierto? Si ese deportista de resistencia, primero hay que ver eso. ¿Cuál es el tipo de entrenamiento? Segundo, la nutrición no es lineal, es variable. La persona también depende. Pueda que genéticamente tenga buenas velocidades sin necesidad de generar una adaptación. Entonces pueda que le vaya bien si le aumenta el consumo de carbohidratos o tenga una buena digestión. O quién sabe que el paciente consuma muchos probióticos sintéticos por medio de pastas o de cápsulas y tenga una buena salud intestinal. Entonces, como tiene una buena salud intestinal, sin necesidad de entrenamiento previo, puede que sea más fácil la absorción de carbohidratos. ¿Listo? En el caso. Exactamente, que se va preparando, se va entrenando para tener esa buena salud intestinal. Probióticos, timing, es decir, tiene que comer a las mismas horas, en ciertas cantidades, que vaya a usar para la competencia. Y eso sería como el entrenamiento. Aquí estamos tomando el caso de una persona que no tenga entrenamiento. Entonces, estoy poniendo la variable de que individualmente ese paciente tiene buena genética. Y digamos que el único entrenamiento que usó fue consumir probióticos. Por ende, la digestión es muy buena. ¿Listo? Como les digo, la nutrición no es lineal, es variable. Pueda que yo diga que tenga una buena digestión y vaya al baño todos los días,
pero pueda que yo diga que otra persona tenga una mejor digestión y vaya a llamar usted que sea nativa. O pueda que haya otra persona que diga que tiene una buena digestión y va una vez a la semana. Entonces ahí la cosa cambia, ¿cierto? No todas las personas son iguales. Pero por eso seguimos las referencias generales para tratar de todos llegar a que las personas pues tengan una buena salud. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. ¿Listo? La absorción depende de la concentración de carbohidratos en la luz y el proceso no consume energía. ¿Sí? Aquí hay una pequeña comparación entre transporte pasivo y transporte activo. ¿Sí? Son los sistemas por los cuales los nutrientes atraviesan el interior celular, es decir, pasan el enterocito como tal. ¿Sí? Entonces tenemos acá como tal una proteína de canal, la bicapa lipídica, ¿sí? La proteína transportadora, ¿sí? Y el gradiente electroquímico. Ahorita lo vamos a ver un poco más específico. Entonces tenemos varios tipos de transporte: difusión simple, mediada por canal, mediada por un transportador y un transporte activo, que por lo general el solo absorber los carbohidratos generaría liberación de energía, ¿sí? Y de ahí viene la terminología del factor térmico de los alimentos. El simple hecho de absorberlos gasta energía. Habrán procesos que no, habrán procesos que sí. A diferencia de las proteínas, con los carbohidratos, esos por lo general sí consumen cierta cantidad de energía, ¿sí? Por eso no sería una estrategia tan positiva darle una fuente de energía, sino que yo estoy necesitando es más energía. No quiero gastar más, ¿sí? Entonces, exactamente. Por eso mencionamos la lactosa, ¿sí? Ahorita vamos a ver más adelante los que llaman fácil en el no, todos terminan en glucosa. ¿Listo? Sino que unos son más lentos. Exacto. Y otros, como les digo, son dependientes de energía. Exacto. Muy bien. Acá podemos ver que tenemos uno que es independiente de sodio o iones de sodio, ¿sí? Y otro que sí son dependientes de sodio, ¿sí? Se van a encontrar transportadores activos pasivos que sí van a ser dependientes de sodio y otros independientes de sodio. Por eso aquí vemos que la fructosa es independiente de sodio, ¿sí? Por ende, su absorción no gasta energía, exactamente, su absorción no gasta energía. Ahí vamos como tocando ya los puntos en cuanto a absorción de carbohidratos, transporte a través de las células, y así. A veces yo me repito mucho a la bioquímica, como ya algunos sabrán, entonces pueda que más adelante toquemos esos temas. ¿Listo? Acá podemos ver cómo pasa por eso ya la galactosa, si es dependiente de sodio, ¿sí? Por ende hace un transporte activo. ¿Listo? Entonces, termino. Muy bien. Vean acá este cuadro. Entonces, si se va por los cuales estos nutrientes atraviesan el interior celular, es decir, el enterocito. Entonces, final del lugar. Siempre hay que ver como el lugar. Final del duodeno, porciones iniciales del yeyuno. ¿Sí? Estamos en el intestino. ¿Sí recuerdan esa parte en morfología? Sí, ¿verdad? Entonces tenemos que difusión simple o facilitada por independiente de sodio, con un transportador, la fructosa. ¿Listo? Acá está. Esto de aquí. Está acá. Fructosa. Facilitada, pero dependiente de sodio y transportador activo, la lactosa y glucosa. Lo podemos encontrar acá. ¿Sí? Hay un carbohidrato, que lo podemos ver aquí también, que es la manosa. No se absorbe y queda en el lumen, o en la luz. También se llama luz, ese viene del latín. ¿Cuál creen que sea ese carbohidrato? La manosa. ¿No lo habían escuchado? Sí, Pero no. eso lo podría
Por ejemplo, nosotros no. ¿Cómo Sí. la celulosa? Exactamente. Sí, sí. Nosotros no. ¿Listo? Por eso se queda en el humo. Entonces aquí va la cuestión. Un tipo de fibra. Exacto. Lo que tiene carbohidratos. Hay una cosa muy importante y es lo que es más interesante. Nosotros somos animales, pero por ser animales no significa que podemos absorber todo lo que es la naturaleza. Por nuestro estómago, nuestro intestino. A diferencia de esos animales que están ahí atrás disecados, sus huesitos, sí pueden hacerlo. ¿Sí? Algunos, los grandotes como la vaca, la vaina, los rumianos, sí. Por el tipo de dientes, el tipo de estómago, el tamaño del intestino. Nuestro intestino es muy chiquito. Por eso nosotros usamos muchos carbohidratos. ¿Sí? Pero a veces uno quiere comer de todo, como yo, por ejemplo, y termino comiendo cosas así. Por ejemplo, ¿alguien se ha comido la tusa de la mazorca? La tusa de la mazorca. No la muerde, pero No, yo me la como. no. ¿Cierto? Hay personas que sí, seguro, por ejemplo. Entonces, pero no la voy a absorber, obviamente, no la voy a absorber. Pero es fibra que ayuda, ¿cierto? Exacto, es finita. Pero, ahí digo, la nutrición es variable. ¿Listo? Tenemos la ingestión de carbohidratos en la dieta, fructosa, glucosa, lactosa, manosa, sacáridos, sacarosa que es glucosa más fructosa, lactosa, glucosa más galactosa, y ya acá tenemos las legumbres, cereales, siempre van a pasar por el intestino para posteriormente estar en los vasos sanguíneos, para posteriormente el hígado sin glucosa, para hacer oxidación inmediata, para dar energía, almacenamiento de glucógeno hepático, glucógeno muscular, conversión a grasas, almacenamiento de energía también. Las enzimas ubicadas en el epitelio intestinal, son proteínas integrales en la membrana luminal. Estas revisen el borde del cepillo, es decir, las vellosidades que tenemos en el intestino, pueden ser varias, pueden ser pocas, ¿sí? De forma que la digestión se da cuando los disacáridos entran en contacto con ellos y ya empiezan a pasar al enterocito con las velocidades, ya pasan a vasos sanguíneos para ser absorbidas. Ya que les voy a hacer una pregunta. Listo, ya me acuerdo. ¿Qué creerían ustedes donde hay más glucógeno? ¿Dónde creerían ustedes que hay más glucógeno? Sí. ¿Ah? En el músculo. ¿Listo? En el músculo hay mayor cantidad de glucógeno. ¿Listo? Como para que la sepan. Porque el hígado es chiquito y el músculo está en todo mi cuerpo. ¿Cierto? Y en toda esa relación de glucógeno. Por eso, entonces, antes de que avancemos más con la diapositiva anterior, hay protocolos en los que se pueda entrenar la captación de cierto tipo de carbohidratos o es ineficiente. Pues, por ejemplo, yo ponerme a poner un deportista, necesito que absorba fructosa más que los carbohidratos. Eso no es posible, no es bien. A ver, te voy a dar una respuesta a mi manera. Al momento no he leído sobre eso, ¿cierto? Como decir, independientemente solo un carbohidrato va a ser más eficiente que otro. Pero no digo que sea imposible. Puede que sí sea posible. Y te voy a decir por qué. Antes se creía que consumir glucosa sola era más efectivo. Pero salió un estudio en el que combinar glucosa más fructosa hacía que la eficiencia energética sea superior. Entonces puede que sí, pero tampoco tendría mucho sentido si ya sabemos que la bibliografía reciente nos dice que la glucosa más fructosa es más eficiente en la producción de energía. Y una sola, tanto fructosa como glucosa, no generan la misma cantidad de utilidad energética como la glucosa más fructosa. Entonces, por ese lado no sería como lo adecuado, ¿sí vamos a entender? Pero puede haber una posibilidad. También depende de la parte enzimática, ¿sí? Por ejemplo, si tú quieres consumir más de la galactosa, por ejemplo, carbohidratos de la galactosa, quizás ni se podría, pero necesitarías la ayuda de una pastilla, que sería que tengas más enzimas de lactasa, porque independientemente no tendrías más enzimas de lactasa. ¿Cómo lo podrías lograr? Consumir la enzima o vivir en el polo norte, donde no recibas como tal
la luz del sol y necesites consumir siempre lácteos para sobrevivir. Entonces tu cuerpo me la adaptación de tener más enzimas que puedan generar la lactosa, es decir, lactasa. ¿Sí? Eso pasó a niveles poblacionales. Los indígenas, en cambio, casi no consumían leche, por ende, genéticamente no tendrían tanta lactasa, porque solo consumían un tipo de carbohidrato. ¿Listo? O sea, sí se puede, pero no tan agudo, sería más crónico. ¿Listo? Bueno, como son las 11, sí, ya. Vamos a descansar 10 minuticos para seguir el cronograma. Empezamos así con eso. A las 11:10.